Pero muy buenos días para todos ustedes. En este video vamos a hablar rápidamente y vamos a evidenciar por medio de la plataforma GeoGebra y vamos a encontrar algunas características puntuales de estos dos elementos dentro de la geometría analítica llamada la elipse y la hipérbola. En este video vamos a analizar únicamente las características fundamentales y especialmente vamos a hablar de la elipse y de la hipérbola. Vamos a comparar estas dos. ¿Y por qué vamos a comparar estas dos? Porque básicamente su escritura es bastante semejante. Habíamos hablado en videos anteriores que cuando nosotros estamos hablando de las secciones cónicas, pues ellas tienen la característica fundamental y es que una de ellas o ambas tienen exponente a la 2. Aquí especialmente, como nos damos cuenta, tanto para la elipse como para la hipérbola, tenemos exponente al cuadrado. Ambas, x tanto y, están al cuadrado, pero una característica fundamental para la elipse y para la hipérbola que les pido el favor que evidenciemos es que siempre la igualdad va a estar, bueno, nuestra ecuación va a estar igualada a 1. Cuando nosotros tenemos una ecuación diferente o al momento de despejarla, ella no está igualada con 1, sencillamente nos da otro tipo de gráfica que no corresponde con la de una elipse y una hipérbola, pero especialmente, ¿qué podemos ver nosotros? Que una hipérbola y una elipse básicamente se diferencian porque en una se está en forma de suma para la elipse y la otra está en forma de resta para la hipérbola. Vamos a empezar con un ejemplo bastante básico, bastante sencillo y es identificando en primera instancia que ambas, tanto la hipérbola como la elipse, tienen o contienen una división y esta división tiene dos números que son el número a, que también debe estar al cuadrado, y el número b, que también debe estar al cuadrado, o si ya se desarrolló su respectivo cuadrado, ¿cierto? Vamos a empezar con el primer ejercicio, que es cuando a y b sean unos. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la siguiente situación. Vamos a tener un primer ejemplo que sea x al cuadrado más y al cuadrado, y entonces en este caso a y b van a ser 1. Entonces vamos a tener 1 al cuadrado sobre 1 al cuadrado. Para este primer ejemplo, recordemos que estamos igualándola a 1, ¿cierto? Tanto A como B valen 1. Nosotros pudimos haber desarrollado este cuadradito de acá y este cuadrado y dejarla como x al cuadrado sobre 1 más y al cuadrado sobre 1 igual a 1, ¿cierto? Y vamos a ver qué pasa con este ejemplo de ahí. Entonces vamos a escribir x al cuadrado, entonces vamos a explicar por aquí las opciones, x al cuadrado más y al cuadrado, más y al cuadrado, igual a 1. Y démonos cuenta qué pasa con esta primera situación. Con esta primera situación, cuando nosotros en el denominador tenemos tanto 1 para A como 1 para B, en este caso estamos denotando aquí que A vale 1 y que B vale 1, pues sencillamente esta elipse es una elipse que toma el nombre de circunferencia, y básicamente nos dice que ambos focos están exactamente sobre el mismo punto, ¿cierto? Si nosotros cambiamos y ahora no dejamos que sean los mismos números, sino que vamos a dejar, por ejemplo, que el número A sea 1 y que el número B sea otro número diferente. Por ejemplo, aquí 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. En este caso, si nos damos cuenta, A corresponde al número 2 y B corresponde al número 3. La podemos escribir de esa manera o solucionando los cuadrados. Solucionando los cuadrados decimos que 2 al cuadrado pues es 4 y que 3 al cuadrado es 9. Entonces 2 al cuadrado nos va a dar 4 y 3 al cuadrado nos da 9. De cualquier manera que la escribamos pues nos vamos a dar el mismo resultado. Pero especialmente recordemos que acá nosotros podemos escribirlo x al cuadrado, entonces x al cuadrado dividido entre 2 al cuadrado. Modificamos, recordemos que estamos con la elipse, que es el que tiene el más y al cuadrado
dividido entre, y escribimos que 3 al cuadrado, podemos haber escrito exactamente el 4 y el 9, y esto siempre igual a 1. Y démonos cuenta que en este caso nos da una elipse de esta forma de acá. ¿En dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué podemos analizar de esta escritura que teníamos? Démonos cuenta que está dividido entre 2, y si nos damos cuenta por acá, voy a utilizar el lápiz, la distancia que hay desde el centro de nuestra elipse hasta el borde máximo por la derecha es de 2, y también por la izquierda es de 2. Entonces podemos evidenciar que eso sucede aquí en esta escritura. ¿Por qué? Porque como estamos dividiendo entre 2, y en Y, démonos cuenta que la distancia máxima que tenemos por acá es de 3 en el eje Y. Entonces vamos a borrar esto de por aquí, vamos a borrar esto de aquí para que sea evidente. Y como en Y estamos dividiendo entre 3 al cuadrado, pues entonces esta distancia de acá va a ser de 3, y aquí va a ser exactamente de 3. Eso es lo que la ecuación nos quiere decir acerca de los puntos máximos y puntos mínimos que podemos encontrar tanto en X como en Y, dado el centro de la hipérbola, ¿cierto? Dado el centro perdón, de la parábola. Ahora bien, si nosotros quisiéramos que en X hubiese sido la distancia de 3 y que en Y hubiese sido la distancia de 2, pues sencillamente cambiamos los valores a dicha situación, y podemos cambiar acá. Entonces vamos a borrar, que sería 3. Vamos a ver qué sucede con esta de aquí. Pues es una que tiene exactamente la misma distancia en X y en Y, y al tener exactamente la misma distancia en X y en Y, pues básicamente es una circunferencia, ¿cierto? Y si cambiamos aquí, pues esto nos podría dar 2 de esta manera, 2 al cuadrado, perdón, vamos a modificar 2 al cuadrado. Pues tenemos ahora una elipse que está ovalada, abierta hacia la derecha, y pues ahora la distancia en X, como nos dice la ecuación, va a ser 3 desde su centro, y la distancia en Y va a ser de 2 entre su centro. ¿Qué pasa si nosotros vamos a copiar esta ecuación? Vamos a copiarla y la vamos a pegar acá. ¿Qué pasa si en vez de esta ecuación nosotros le ponemos un menos? Pues es una hipérbola que nace o que se forma desde los mismos puntos en donde termina esa elipse, ¿cierto? Vamos a ocultar aquí, tenemos la hipérbola, y aquí tenemos nuestra elipse. Si nosotros quisiéramos sencillamente que ella cambiara, pues nosotros podemos jugar acá con estos respectivos valores, ¿cierto? Por ejemplo, empezando con la elipse. ¿Qué pasa si nosotros hacemos modificaciones y no dejamos que X sea solamente X, sino que perdón, aquí vamos a borrar, una operación por dentro del cuadrado, una operación por dentro del cuadrado? Por ejemplo, vamos a ver qué pasa si aquí le dejamos más 1. Vamos a ver qué sucede, y que ella se desplaza, ¿cierto? Se desplaza hacia la izquierda. Vamos a ver si, y aquí nosotros escribimos menos 1, ella se va a desplazar hacia la derecha, ¿cierto? Ahora bien, si nosotros dejáramos esto, por ejemplo, que vamos a escribir que en Y vamos a hacer las variaciones aquí en la variable Y. Entonces, estén pendientes por favor de la escritura. Y menos, entonces vamos a borrar esto y le vamos a decir más 1, pero ahora le vamos a sumar es a la variable Y, y aquí si dejamos al cuadrado, entonces dense cuenta lo que va a pasar con la elipse, y es que se baja, ¿cierto? Y si restamos, ella, al parecer, pues, dada los ejemplos que estamos teniendo, ella va a subir, ¿cierto? Entonces, si queremos cambiar su centro, si queremos cambiar su centro, ¿para qué? Recordemos que el centro está aquí en este punto. El centro de nuestra elipse va a estar en este caso de acá, en este punto, aquí en donde estoy poniendo el mouse. Y ese centro nosotros lo podemos modificar, pues básicamente modificando o cambiando estas escrituras que le podemos dar aquí al valor que se eleva al cuadrado, ¿cierto? Que se eleva al cuadrado. Entonces, por ejemplo, que yo quiero que se corra hacia una parte, entonces quiero que se corra 3 unidades,
y lo vamos a, recordemos que eso tiene que estar al cuadrado, pues entonces démonos cuenta que en este momento el centro de la elipse está aquí en donde estoy poniendo el mouse. Voy a poner un punto por acá, es donde en este momento ese punto es el centro de la elipse. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de esta escritura? Pues primero, que el número b, que es este que estoy aquí subrayando, perdón, el número a, que es 3, pues va a ser la distancia en x. Dense cuenta que estas desde -3 hasta 1, hasta 0, perdón, pues tenemos una distancia de 3, tanto para la derecha como para la izquierda. En Y tenemos una distancia hacia arriba de 2 y hacia abajo de 2, y que el centro está ubicado en 3, y entonces démonos cuenta lo curioso de esta situación, y es que si es más, uno creería que corre a la derecha, pero no, acá está corriendo hacia la izquierda. Entonces aquí más 3 lo que hace es correr el centro de la elipse hacia la izquierda, y menos 1, pues entonces como pasa todo lo contrario, él no sube, sino baja. Entonces estamos desplazando el centro que antes estaba por acá, lo estamos desplazando 3 unidades a la izquierda y una unidad hacia arriba. Si pasara todo lo contrario, si nosotros quisiéramos borrar perdón, si nosotros quisiéramos borrar ese centro, y que ya fuera, por ejemplo, en las coordenadas 2,2, queremos que nuestra elipse quede en las coordenadas 2,2 como centro, y con una distancia del centro de 4 unidades en X y de 5 unidades en Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer así? Como ya dijimos que queremos en 2 y que hace todo lo contrario esta ecuación, por lo que acabamos de mostrar, entonces en 2 ponemos acá, y acá también vamos a escribir 2 en Y, ¿cierto? 2 en Y. Y démonos cuenta que aquí el centro ya nos queda en 2,2, 2 en X, 2 en Y. Ahora dijimos que en X íbamos a tener una distancia desde el centro hasta sus bordes izquierda-derecha de 4, entonces va a ser 4 al cuadrado, o pudimos haber escrito 16. Dense cuenta que si nosotros modificamos aquí 16, en vez de escribir 4, escribimos 16, nos da exactamente la misma ecuación, la misma parábola, ¿cierto? Y aquí vamos a escribir 4 al cuadrado, ¿cierto? Nos da exactamente lo mismo. Y dijimos que en Y necesitábamos una distancia de 5, entonces démonos cuenta que ahora la distancia que va hacia arriba es de 5 unidades, desde el 2 hasta el 7 tenemos 5 unidades, y desde el 2 hasta el -3 tenemos 5 unidades. Y ese mismo juego podríamos hacerlo con nuestra respectiva hipérbola, ¿cierto? Porque acá, si nosotros borramos esto y no le ponemos un más, si no le ponemos un menos, pues sencillamente ahora el centro de la hipérbole va a estar reflejada hacia la izquierda y la derecha, con centro acá. Démonos cuenta, y qué pasaría. Recordemos que la, que la, la resta no conmuta. Entonces, ¿qué pasaría si le cambiamos el orden y primero es la y luego tenemos a la x en nuestra hipérbola, ¿cierto? No tenemos a la hipérbola aquí, a la x, pues ahora tenemos una hipérbola que abre hacia arriba y que abre hacia abajo. Dependiendo del lugar en que yo las ubique, pues vamos a tener esos respectivos cambios. Eso por el día de hoy. En este momento vamos a dejar ahí este video donde solamente estábamos comparando las ecuaciones de escritura, la forma en la cual escribimos nosotros nuestra elipse y nuestra hipérbola, recordando que siempre van a ir igualadas a 1, y que no solamente nos vamos a quedar con esa escritura que acabamos de ver acá, de que tenemos el número A y de que tenemos el número B, sino que también vamos a incluirle a estas nuevas ecuaciones, a estas ecuaciones, dos cosas completamente diferentes que en los libros se encuentran con otros nombres, que son los valores de h y los valores de k. Y si nosotros hacemos una transformación de esto, podríamos tener x más o menos h al cuadrado dividido entre a al cuadrado más y más k al cuadrado dividido entre b al cuadrado, y todo esto igual a 1, ¿cierto? Todo esto de aquí igual a 1. Y acabamos de ver que, entonces vamos a decir que todo esto de aquí igual a 1.
igual a 1. ¿Y qué decíamos entonces? Que A y B, los valores de A y B, los respectivos valores de A y B son las distancias que hay desde el centro de nuestra parábola o desde el centro de nuestra elipse, tanto a la derecha como a la izquierda, y recordando que A le corresponde a X y que B le corresponde a Y. Y de la misma manera vamos a decir entonces que los valores de X o de Y, vamos a cambiar aquí el color, que los valores de X y de Y están acompañados por, en este caso, unos valores, o podemos cambiarlos, unos valores H y unos valores K, en donde los valores de H y de K lo que van a hacer es moverme el centro de nuestra parábola o de, perdón, de nuestra elipse o de nuestra hipérbola. Entonces, A y B son distancias, 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 y HK son las coordenadas o valores del centro. Y lo mismo sucede tanto para la elipse como para la hipérbola, y lo acabamos de demostrar aquí de forma rápida. Esto solamente, este video es un comparativo pues de esas características de las ecuaciones de la elipse y de la hipérbola. En el siguiente video analizaremos otras características parecidas o semejantes, pero únicamente de la circunferencia, porque la circunferencia ya nos vamos a dar cuenta que estos valores de aquí los vamos a poder cambiar y no necesariamente sean valores iguales a 1. No siendo más, vamos a dejar ahí el día de hoy. Espero que haya sido bastante clara la explicación y que pudiéramos identificar la escritura de la elipse y la hipérbola y diferenciarla, recordando que una es con suma, una es con resta, que tenemos las distancias, que tenemos el valor del centro y que pues siempre están igualadas a 1. No siendo más, en el próximo video analizaremos un poquito más de la circunferencia. Que estén bien, hasta luego.